Vamos a continuar con la licenciada Anel Tagle Varela. Ella viene de la oficina también de la Abogacía General de la Universidad. Ella es coordinadora de la implementación del protocolo para atención de casos de violencia de género y el día de hoy el título de su charla es el protocolo para la atención de casos de violencia de género en la UNAM y su objetivo es conocer el protocolo para la atención de casos de violencia y los mecanismos internos de actuación. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros, también a la distancia, las personas que estén atrás del monitor. Hoy yo les voy a... Si nosotros pensamos justamente en los principios aristotélicos, nos dice que el sexo al final va a ser una construcción exhaustiva y excluyente. Si pensamos, por ejemplo, cuáles han sido estas categorías, pues decimos el varón y la mujer. Pero también intervienen las hormonas, progesterona, testosterona, que son las hormonas más usuales en esta diferencia. Entonces, este resulta un problema muy importante porque ¿qué sucede con las personas que genitalmente no cumplen con esta expectativa? En el ámbito médico existe una regla de medición que si un clítoris no mide o mide más del 0.9 milímetros al nacer, esto puede ser anormal y en el caso de un pene, si no está dentro del rango de 2.5 a 4.5 al nacer, esto también constituye una anomalía y lo que genera particularmente es una intervención quirúrgica en donde se asigna por determinación del médico o también de los padres cuál va a ser el sexo. Lo más genérico y lo que se hace porque es mucho más sencillo para la medicina es generar un clítoris adecuado, ¿no? Entonces, asignar al momento de nacer que la persona es mujer sin tomar en consideración que en realidad naturalmente es una forma distinta del cuerpo. Hay un caso incluso en donde un varón llega a los 14 años de edad al médico porque le dice, no sé qué me está pasando, pero tengo un flujo abundante de sangre por el pues probablemente sea una enfermedad mortal, ¿no? Cuando revisan a esta persona, el médico le dice, no es que tengas un sangrado anormal, simplemente este es un proceso de menstruación que tienes porque internamente, aunque externamente tengas pene, internamente tienes ovarios y óvulos. ¿Y esto por qué se dio? Porque al final, en esta determinación de la sexualidad al nacer, no se tomó en consideración que existían otros elementos biológicos que se tendrían que tomar en consideración para poder permitir a esa persona una representación y una identidad dentro de esta sociedad. Entonces, bueno, las personas intersexuales que no entran dentro de esta dicotomía de varón-mujer tienen un problema a lo largo de su vida porque no son reconocidas. Nosotros podemos ir a sacar nuestro pasaporte. Lo que nos preguntan inmediatamente es ¿qué sexo tienes? Y las únicas dos posibilidades que tenemos es poner varones o mujeres, ¿no? Y eso también al final es contradictorio porque empiezan a mezclar términos de sexualidad y género. Entonces, ¿qué tenemos que entender por la sexualidad? Pues van a ser todas estas características biológicas, hormonales, físicas que se tendrán que tomar en consideración para la asignación de una determinada calidad, condición de una persona. Y hacerlo únicamente a partir de esta dicotomía genera muchísimos problemas en la persona psicológicamente y también en el ejercicio de sus derechos. Ahora, ¿cuál es la diferencia que existe entre la sexualidad y el género? Ya se los decía Mimo, el género más bien van a ser estas asignaciones de estereotipos, expectativas, roles, formas de actuación, formas de qué hacer frente a esta asignación dicotómica. Y en este género solamente tenemos a los masculinos y al femenino. El Instituto de Investigaciones Jurídicas realizó una encuesta a los mexicanos y mexicanas sobre cuál es la concepción sobre diferentes
categorías que permiten diferenciar, por ejemplo, estos roles y estereotipos que se asignan a partir de una distinción entre varones y mujeres. Y una de las preguntas fue, ¿qué palabra o qué concepto se asocia con la palabra mujer? Si ustedes se dan cuenta, el primero que se mencionó fue la maternidad, ¿no? Y ahí pues es evidente que existe una idea de roles de cuidados. Luego viene la parte de independencia, inteligencia, fuerza. Y la tercera, amor, ternura, cariño y dulzura. Características de cómo tiene que desarrollarse en el ámbito social frecuentes sobre pues, una persona tranquila, una persona respetuosa, que guarda compostura, que suele no señalar lo que piensa, porque si se vuelve algo incómodo, entonces ya no es propio de una mujer. En el caso de los varones, cuando se les preguntó palabras que se asociaban con la palabra hombre, la primera fue el trabajo, ¿no? Esta idea otra vez reforzada de que los varones generalmente tienen que asumir esta tarea económica. Y luego la fuerza, y en el ámbito de comportamientos, de características, de actuación, una persona valiente, aventurero, capaz. Bueno. Entonces, si bien el género no es solamente identidad, sí es orientación o percepción, sí es un marco, un parteaguas de estas otras posibilidades de actuación. Ya les decía Mimo, bueno, la identidad es cómo yo, sujeto, sujeta, me percibo a mí misma. Y aquí entran las personas que pueden ser consideradas transvestis, transgénero, transexuales, queer, bigénero y otras tantas categorías de comunidades indígenas, de otro tipo de construcciones sociales que no son usuales a las nuestras. La orientación de género tiene que ser entendida como una atracción física, sexual y emocional hacia otra persona. Ahora, bajo esta construcción dicotómica que nos han enseñado varones y mujeres, en una identidad de género cisgénero, es decir, que yo me identifico con el sexo que me dieron, si yo nací mujer, me voy a identificar con el género femenino, ¿no? Y mi orientación tiene que ser hacia el otro sexo y con la misma identidad, ¿no? Si no estoy dentro de este rango, entonces puedo ser una persona homosexual, una persona también bisexual, existen las personas pansexuales que sienten una relación, atracción física, emocional, sentimental hacia todas las personas independientemente de su identidad de género u orientación. O también puede ser que existan personas asexuales que no tengan ningún tipo de atracción hacia ningún tipo de persona. Y luego viene una nueva categoría que es la parte de la expresión de género. Esto es importante porque aunque nosotras o nosotros nos identifiquemos con esto que ha sido establecido, si la sociedad me identifica por mi expresión de género, es decir, si yo soy mujer, me identifico del género femenino, tengo una orientación heterosexual, pero en mi forma de vestir, en mi forma de caminar, en mi forma de hablar, tiende, bajo esta idea dicotómica, no ser consecutiva con lo que se ha establecido, es decir, que piensen que soy una persona típicamente llamada machorra y que a partir de eso empiece a tener cierto tipo de aislamiento, violencia, discriminación, entonces estoy siendo tratada de menor valor porque mi expresión de género no corresponde a lo que se ha construido como femenino o masculino. En el caso de la violencia de género, tendríamos que preguntarnos cuándo son estas características o expectativas las que están jugando para que esta persona no tenga el acceso completo o parcial a un ejercicio, a un derecho. Imaginemos, por ejemplo, el caso de las escuelas. No sé si ustedes se acuerdan que hubo un caso en donde un niño llevaba el cabello largo a la escuela y una de las normas era que los varones tenían que llevar el cabello corto y las mujeres tienen la libertad de llevar el cabello corto o largo. Trató de ingresar a la escuela y no lo dejaron porque no se había cortado el cabello en la medida que se había establecido. ¿Cómo sabemos
si es una cuestión de género. Tendríamos que preguntarnos, y aquí nos ha dicho, por ejemplo, la Suprema Corte, que hagamos el uso de la regla de inversión. Preguntarnos si esa regla habría aplicado de la misma forma a una mujer. Cuando te preguntas, si una mujer lleva el cabello largo, ¿no le dejarían ingresar a la escuela? La respuesta sería no. Entonces, ¿por qué si un hombre, si un varón lleva el cabello largo, no le dejan ingresar a este centro educativo? La respuesta es porque la expectativa desde la infancia en los varones es que lleven el cabello corto y que vayan vestidos con pantalones con cierto tipo de características. No sé si igual si ustedes se acuerdan del caso de un choque muy importante en Reforma, en donde iba una persona conduciendo y habían 3 acompañantes. La persona de copiloto era una mujer y la única persona que sobrevivió fue la persona que iba manejando en estado de ebriedad y además a una velocidad importante, ¿no? Rebasando los límites de velocidad. Si ustedes se acuerdan, en las redes sociales, el hecho que sería reclamable, ¿no? Reprochable, es que esta persona estaba conduciendo en estado de ebriedad y a una velocidad prohibida. Pero si ustedes se acuerdan, cuando se empezó a difundir en estos medios, el hecho reprobable era que la persona que iba de copiloto era una mujer, que la mujer había conocido a esta persona conductora en una fiesta, es decir, no eran amigos de hace tiempo, y que además estaba también tomando y decidió en ese momento irse con alguien desconocido, pues no sé si a seguir la fiesta, etc. Y después, además, se evidenció que esta persona estaba comprometida con alguien. Entonces, las preguntas fueron, ¿por qué una mujer que estaba comprometida, estaba primero en una fiesta, en un estado de ebriedad, se va con alguien desconocido y, además, sin que supiera esta persona que estaba comprometida? Si ustedes hacen la pregunta de inversión, esta regla de inversión, si la persona que hubiese estado como copiloto hubiera sido un varón, muy poco probable sería que se le hubiera reprochado, oye, pero este varón acaba de conocerlo y estaba comprometido. Es raro, hay como un cortocircuito en la mente, porque no es usual que reprochemos de la misma forma el comportamiento de un hombre y de una mujer. A eso nos referimos con analizar cuándo es una cuestión de género, cuándo se está esperando algo de una persona por el simple hecho de ser varón y cuándo se espera algo por el simple hecho de ser mujer de esta persona. Cuando no se cumple y existe una disminución o una afectación en los derechos de esa persona, hay una situación de discriminación y probablemente de violencia. Bueno, entonces, la violencia tiene que entenderse como un fenómeno multifacético porque el género al final también depende de cada comunidad, de cada momento histórico y las prácticas que tengan esas comunidades. Pensemos, por ejemplo, en el K-pop. El K-pop es una nueva cultura de música, de formas de actuar, particularmente de un ámbito asiático, bueno, de este contexto asiático. Y los varones en esta cultura tienden a pintarse el cabello de colores, a maquillarse, a tener mayores cuidados sobre la figura que representan socialmente. Aquí en la Sociedad de México es raro, o hagan el ejercicio en su casa, pensar y reconocer que es algo natural que un hombre se maquille, por ejemplo, que se ponga base, que se pinte los ojos, que se ponga pestañas postizas. Sería algo contrastante con la idea de cómo tendría que comportarse un varón en un ámbito, en ciertos ámbitos, ¿no? Salvo que estén probablemente en los cómics, que suelen también representar ciertos personajes, etcétera. Pero en una comunidad como es la universitaria sería difícil ver y naturalizar a un hombre que esté maquillado porque no es algo contextualmente permitido. En cambio, si una persona, un hombre, va con el cabello largo, usa falda, en Escocia es algo totalmente permisible, aceptado, naturalizado, y entonces se tendrá que valorar esta idea del género, de comportamiento, a partir del ámbito contextual.
Por eso es un fenómeno pues también multifacético, porque deriva de muchos, puede tener muchas causalidades y tendrán que analizarse cada una de ellas. Ahora, otra de las preguntas recurrentes es, bueno, sí, existe la violencia, pero no solamente en contra de las mujeres, también los hombres vivimos violencia. Sí, efectivamente, también los hombres pueden vivir violencia de género, es decir, la violencia de género puede vivirla cualquier persona, pero en este contexto tan importante de violencia en contra de las mujeres, se tiene que reconocer que es este grupo particularmente el que ha vivido desde hace mucho tiempo este tipo de conductas. Y que ya lo decían antes, y vamos a ver las estadísticas, que particularmente es ejercido por varones. Si ustedes ven las últimas encuestas, dicen, bueno, los hombres mueren más que las mujeres. Sí, los hombres mueren más, pero ¿por qué causas? Y aquí está la parte que tendríamos que analizar, ¿no? Los hombres mueren más a manos de hombres y particularmente en contextos de narcotráfico. Y si nosotros queremos analizar por qué es que los hombres están más en este ámbito de narcotráfico, pues podemos valorar que el riesgo es asociado con una masculinidad hegemónica, ¿no? Si los varones asumen el riesgo, entonces sí es lo suficiente hombre para merecer entrar a ciertas comunidades. Y no importa si tienen miedo, socialmente no es demostrado. Y cuando preguntamos cuál es la causa de mortalidad en las mujeres, generalmente es por violencia por sus parejas o personas cercanas a estas. Bueno, yo les decía, ¿cuál es el reflejo de esta violencia en el ámbito jurídico? El paradigma de derechos humanos, que también es una situación muy criticable, ha sido construido a partir de un único ser universal, un hombre adulto heterosexual. Si ustedes se acuerdan de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia, esta declaración no dice hombre por ser una palabra genérica. En realidad, sí estaba planteado y dirigido solamente a un grupo de ciudadanos varones. Y como respuesta a este tipo de declaración, salió una mujer que tenía el seudónimo de Olympia Gouche, Marie de Gouche, que hace otro instrumento y lo llama Declaración de los Derechos Humanos de las Mujeres y de la Ciudadana. Entonces, si pensamos en la construcción también y fundamento de los derechos humanos, fue visibilizado a partir de un hombre blanco, con estudios, con cierta preparación, que es heterosexual, que es cisgénero, es decir, se identifica con el sexo que le fue asignado, y a partir de esta construcción es que se ha determinado toda una estructura o un marco normativo. Esto también pone en una situación de desventaja, por ejemplo, a las personas de comunidades indígenas, incluso a los hombres que no cumplen este papel, justamente los hace estar en una situación de mayor desventaja, porque si es una persona con un color de piel más oscuro, probablemente va a tener menos acceso a ciertos derechos. Ahora, ¿qué es lo que se desconoce en este molde? Pues si se habla de los hombres, se desconoce a mujeres y personas trans o intersexuales, que no cumplen con esta dicotomía. ¿Y cuál es el reflejo posible en el ámbito jurídico? Bueno, ya habíamos hablado de la intervención quirúrgica, el desconocimiento de las personas intersexuales, la discriminación. En el caso de los adultos se desconoce también a las niñas, niños y adolescentes y personas mayores. ¿Cuántas veces no hemos visto, por ejemplo, que las personas a cierta edad dejan de tener la posibilidad de tomar decisiones dentro incluso de sus propias familias? Porque ya no son las personas proveedoras, porque probablemente se han visto como personas que ya no ven o no tienen la capacidad de pensar, de imaginar, de tomar decisiones, y lo mismo con las niñas y niños, ¿no? ¿Cuántas veces se les hace menos porque se considera que no tienen un juicio propio? Y luego, el reflejo jurídico es la negación de autonomía. La decisión únicamente de los padres de quién se va a quedar con la menor o el menor, sin tomar en consideración pues, lo que siente, lo que ha visto, lo que necesita esta persona. Y luego viene el de heterosexual. Desconoce homosexuales, personas binarias, queer, y esto se refleja jurídicamente, puede ser en el matrimonio, en la adopción,
en las personas que al final, si fallece su pareja, no son reconocidas como personas que puedan heredar o puedan estar protegidas por algún seguro. Ahora, el ámbito de género o la categoría de género es una de muchas categorías sociales que vivimos y que se pueden interconectar y confluir en un mismo momento. Tenemos, por ejemplo, el origen étnico, la orientación sexual, la edad, la nacionalidad, las discapacidades o situaciones de desventaja psicosociales, debilidades visuales, etc. Y estas pueden intervenir en una situación de violencia. Y esto tendrá que ser tomado en consideración porque no va a ser la misma afectación que viva una persona. Pensemos, una niña de 8 años que viva una situación de violación y que además sea una niña de una comunidad indígena que esté dentro de la Ciudad de México, sin una red de apoyo, sin familiares, esté en un centro, en un hogar para niñas. Entonces ahí tendremos que considerar que esta persona va a tener una situación de mayor desventaja porque la situación sociocultural que tiene intersecta con muchas categorías que históricamente han sido excluidas o no reconocidas dentro de nuestra sociedad. Si nosotros pensamos en las personas con discapacidad, muy pocas veces se tiene la infraestructura adecuada y solamente pensando en una cuestión de movilidad para las personas que pueden tener, por ejemplo, una discapacidad motriz y tengan que utilizar sillas de ruedas. Ahora, si imaginamos en las personas que tienen una discapacidad psicosocial, que están en centros terapéuticos, porque las familiares no pueden ocuparse de ellos, no pueden ayudarles a desarrollarse, y además es una persona adulta mayor, pues esas dos condiciones la van a poner en una situación de mayor desventaja que una persona que probablemente más joven podría enfrentar. Entonces, la violencia puede generar diferentes daños: psicológica, física, patrimonial, económica, sexual e incluso la muerte, y esta se puede dar en cualquier ámbito de nuestra comunidad. Se puede dar en el ámbito personal, ¿no?, familiar, las relaciones sentimentales, laboral, docente, institucional o dentro de una comunidad o espacio público. Un ejemplo, y creo que esto puede ser mucho más gráfico, de las actitudes que se han tenido a partir de estos estereotipos, Mimo lo mencionó. Uno de los primeros movimientos feministas fue el reconocimiento de su participación en diferentes ámbitos. Si ustedes se acuerdan de esta carrera que se realiza cada año en Boston, en 1967 fue 5 años antes de que se reconociera la participación de las mujeres en este tipo de ejercicios. Esta mujer decidió entrar a la competencia y uno de los administradores de la competencia se ve cómo trata de quitarla porque no era reconocido su derecho. Si nosotros pensamos también en algo más común, ¿no?, en el ámbito deportivo, ustedes reconocen a Alexa, ¿no? Antes de ser considerada en los Juegos Olímpicos, fue muy criticada porque no reproducía el estereotipo físico que tenía que cumplir una mujer gimnasta. Si ustedes se acuerdan de Ana Guevara, también una de las grandes críticas que ha tenido es que no cumple físicamente con los rasgos finos que debería tener una mujer, e incluso han habido una serie de memes muy importantes, o sea, enormes, en donde ponen, por ejemplo, cuando mi tío o cuando mi mejor amigo se disfraza de mi mamá para acudir a una junta en la escuela. Y eso causa risa. Y eso al final, el que cause risa, pues va naturalizando cierto tipo de conductas que, aunque parezcan ser pues nada nocivas o inocentes, refuerzan cierto tipo de estereotipo o roles que tienen que cumplir las personas. Por ejemplo, pensemos en los hombres que ahora deciden ser cuidadores del hogar, de las personas adultas mayores, personas con discapacidad o de sus propios hijos. Generalmente, cuando reflejan socialmente que
realizan las labores de casa son pensados como personas mandilonas. Ay, este es un mandilón. Y el que la comunidad se ría o lo valore como admisible ese tipo de comentarios, pues refuerza este tipo de conductas. Otro ejemplo muy evidente fue el de los Juegos Olímpicos del año pasado. Unas revistas, la mayoría de las publicaciones, sacaba a las gimnastas o deportistas y las resaltaba por su belleza y no por las medallas o lo que habían logrado realizar en esa competencia. Y cuando uno lo contrasta con lo que se hace con los varones, en los varones se resaltaba el mejor tiempo desde hace no sé cuántos años, o acaba de lograr realizar tal salto, etcétera, por las capacidades. Pero en el caso de las mujeres, pues existe otra vez esta objetivización y que al final se vuelven comentarios sexistas, ¿no? Bueno. Entonces, ¿cuál es el contexto de la violencia? El contexto de la violencia ha sido medido por diferentes estadísticas. Una de las cuales nos ayudamos más es de la ENDIRE, que es una encuesta de relaciones, de la dinámica de las relaciones en los hogares. Esta encuesta se realizó en 2016 y bueno, al final existe un problema porque no se realiza cada año. Ahorita se está preparando para que salga el próximo año, pero es muy reveladora cuando nos da datos de que casi el 50% de las mujeres a las que se les realizó esta encuesta entre 15 y más años en adelante han vivido por lo menos un incidente de este tipo de violencia. Y en el ámbito escolar, casi una cuarta parte de estas mujeres que acuden a los centros educativos también han vivido o han enfrentado algún tipo de esta violencia por compañeras, compañeros, por profesores o profesoras. Esto es importante porque efectivamente también las mujeres, es decir, todas las personas podemos ejercer violencia por cuestiones de género o por cualquier otra conducta y también todas las personas podemos vivirla. ¿Qué existía en la universidad? En la universidad existía un estudio de percepción que realizó el entonces Programa Universitario de Estudios de Género, que ahora es un centro de investigación, y este programa de percepción fue dirigido particularmente a las mujeres del sector administrativo y se les preguntó específicamente sobre el hostigamiento sexual, que es una sola conducta de las posibles dentro de la violencia de género. Bueno, ¿qué contestaron? Que el 80% de hostigamiento había sido por la figura masculina y el 90.7% de esta figura masculina correspondía a personas del sector académico. Luego también se les preguntó qué hacían frente a esta situación y la respuesta más frecuente fue que no hacían nada porque o tenían desconfianza de la institución o no sabían que existía un mecanismo o simplemente pensaban que no iba a pasar nada. De hecho, en muchas estadísticas que han hecho universidades norteamericanas, una de estas respuestas es las más frecuentes porque probablemente piensan que o minimizan el acto de violencia, piensan que no les afectó o que no tiene sentido hacer alusión a esta violencia y lo mejor es seguir con su vida, justamente por la poca importancia que se les da. Luego la Oficina de la Abogacía General revisó todas las quejas que se habían presentado durante 13 años antes de este instrumento y salió que 396 quejas por lo menos habían señalado algún acto de violencia de género. Acoso simple, acoso sexual, abuso sexual, hostigamiento sexual. Bueno, esto pues generó un panorama de atención inmediata. Y aunque la universidad ya había hecho algunas acciones para empezar a incorporar la perspectiva de derechos humanos y de género, con la creación de la Defensoría de Derechos Universitarios, el CIEG, la creación de una Comisión Especial de Equidad de Género en el Consejo Universitario, el Programa de Derechos Universitarios Humanos y la política institucional para incorporar los derechos humanos en toda la estructura universitaria, pues no era suficiente porque es importante valorar que la violencia de género no tiene el mismo impacto que una violencia, por ejemplo, al inmobiliario, ¿no? Si yo ahorita decido romper alguna de estas sillas o romper el proyector,
La afectación inmediata sería únicamente de carácter económico. O sea, no les generaría, por ejemplo, una afectación a ustedes psicológica o que sientan una vulneración a su sexualidad. En cambio, si nosotras pensamos en estas actitudes, si yo les dijera todos los viernes a las 8 de la noche en la entrada del Instituto de Geografía y Geofísica están sucediendo abusos sexuales en contra de mujeres y en la entrada de Copilco para Ciudad Universitaria están golpeando a todos los hombres que son identificados por su expresión de género, que pueden ser homosexuales. ¿Qué pasaría? La repercusión en ese tipo de violencia es individual, pero también es colectiva, porque este grupo que se identifica o con las mujeres, que acude a geofísica o geografía, y estas personas que se identifican homosexuales, no van a tener la posibilidad de seguir pasando por estos espacios o buscarán el apoyo de personas cercanas para no acudir solas. La violencia de género entonces tiene repercusiones que trastoca las dinámicas. Si ustedes piensan, por ejemplo, en alguna situación de violencia simple, en el metro, si roban a una persona o en una situación con un arma, lo que genera este tipo de conductas es que probablemente nosotros cambiemos ya la ruta para llegar a la universidad o a donde nos estábamos dirigiendo ese día. Porque al final genera una psicosis de que pueda volver a suceder y ponga en riesgo hasta nuestra propia vida. No sé si alguna de ustedes aquí, por ejemplo, ha vivido una situación de robo a mano armada o una situación de sometimiento con probablemente más de una persona y ustedes han estado solas en esa situación. Lo que genera eso, al final, es una imposibilidad de actuar porque estamos en una desventaja del ejercicio de poder. Y al final va a trastocar nuestra forma de vestir, nuestra forma de utilizar el transporte, nuestra forma de manejarnos en los horarios, de las actividades que vamos a realizar. Por eso en la violencia de género era importante adoptar medidas especializadas y dirigidas en la atención a este tipo de casos. Ahora, esto es un fundamento normativo que la Constitución, convenciones internacionales de Naciones Unidas y también del sistema interamericano, las paso rápido, establecen obligaciones claras a todas las autoridades, incluyendo obviamente a los centros educativos, para que actúen de manera diferenciada en este tipo de situaciones de violencia. Y que adopten todas las medidas a partir de un principio que se llama debida diligencia, es decir, que tiene que actuarse de manera pronta e inmediata. Si una autoridad conoce un caso de violencia de género, no puede esperar una semana o un mes para tomar alguna decisión. Tiene que ser de forma inmediata y adoptar además mecanismos que prevengan en un futuro la repetición de este tipo de conductas. Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia política y simbólica de una política de género? Simbólicamente, hay un reconocimiento de que la violencia de género es un problema que trastoca incluso el centro universitario, los centros educativos, que probablemente para muchas personas de la comunidad pudiese ser un lugar seguro, ¿no? El otro rasgo importante es que se toma y se coloca como prioridad de atención para las autoridades universitarias. Y en esta necesidad de reconocimiento es necesario revisar todas las políticas y estructuras para reconfigurarlas y operativamente permitir un trato especializado, diferenciado y con acompañamiento al personal que va a dar este tratamiento y también a las personas que vivan la violencia. Esta política se enmarca en nuestra legislación universitaria, el Estatuto General, los lineamientos generales de la igualdad, el acuerdo rectoral por el que se establecen políticas de derechos humanos y el Código de Ética, más los contratos colectivos de trabajo APA-UNAM y ESTUNAM. Y se crean dos instrumentos muy importantes. Uno es el acuerdo rectoral, que nace en 2016 para incorporar políticas en materia de prevención de violencia de género, y otro es el protocolo que nace particularmente de la Oficina de la Abogacía General. Me paso al organigrama porque de manera muy esquemática nosotros tenemos el Consejo Universitario, que es la máxima autoridad en la universidad
Y de aquí se deriva la Comisión Especial de Género, que es un órgano que tendría que realizar acciones de prevención. Las tareas de prevención, que puede ser, por ejemplo, solicitar a todas las dependencias y entidades la realización de diagnósticos. Hace poco, hace un año más o menos y medio, se solicitó que todas las entidades tuvieran una comisión especial de equidad de género, todas las entidades y dependencias. Estas comisiones internas de equidad de género lo que buscan es permitir la realización de acciones enfocadas, es decir, de acuerdo a las características particulares de este centro educativo, de investigación o administrativo, y que permitieran de manera más rápida la prevención de este tipo de conductas. Luego está la administración central, que justamente ahí se encuentra la oficina de la Abogacía General, y de esta se derivan otro tipo de dependencias. Las dos más importantes es la unidad de apoyo, la unidad de atención a denuncias dentro de la universidad, que se reestructura con esta política para dar atención especializada a los casos de violencia de género, y las oficinas jurídicas del subsistema. Cada entidad y dependencia tiene una oficina jurídica para tratar todos los tipos de cuestiones, faltas administrativas, toda la parte jurídica de esa entidad o dependencia. Y una de sus labores es precisamente llevar a cabo también los procedimientos en casos de violencia de género. Ahora, este apartado es el encargado de la atención de los casos de violencia de género y no de la prevención. Es decir, en este apartado es donde se concentra el protocolo para atender casos de violencia de género. Lo digo porque... Ay, no sé qué pasa. Bueno, lo digo porque una de las grandes confusiones que han existido es que el protocolo es un instrumento para prevenir la violencia de género. Pero el protocolo es más bien un lineamiento que establece principios para las personas que atienden directamente estos casos para actuar de manera específica y bajo un marco especializado en este tema. Ahora, el acuerdo rectoral es un instrumento poco visto y yo diría que es uno de los más importantes porque justamente establece acciones clave para empezar a adoptar mecanismos de prevención. Una política, por ejemplo, que establece este acuerdo rectoral es la declaratoria de cero tolerancia de la violencia de género, algo que no implica recursos económicos, pero que para la comunidad sí puede ser un aviso importante de que en ese instituto o en esa entidad el tema de violencia de género se toma en serio y es una cuestión que toda la comunidad tendría que tomar también en consideración. Otra de las acciones que establece, por ejemplo, es la revisión de los planes de estudio, revisión de los tipos de programas que se llevan a cabo, conferencias, que tengan también una perspectiva de género. Lo que les decía Miguel antes, tenemos que también pensar en la construcción de la ciencia desde otros puntos de vista, desde la inclusión, que también permita a estos grupos que han estado en situación de vulnerabilidad, y en este caso en particular a las mujeres, participar y ser escuchadas. Otro de los tipos de acciones que se establecen es la creación de diagnósticos o probablemente el mostrar cómo es que se está atendiendo en esa institución la situación de violencia de género, guardando, por supuesto, siempre la confidencialidad de los casos. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado con este protocolo? Yo ya les decía que el protocolo es un instrumento que establece ejes clave para atender la violencia de género y está dirigido específicamente al personal que atiende los casos de violencia de género. Y ha sido importante porque ha establecido hasta dónde la universidad puede conocer estos casos, cuáles casos puede conocer y cómo es que tiene que dar el tratamiento. Uno de los elementos más importantes antes de su existencia era saber si los casos que sucedieran fuera de las instalaciones universitarias podían o no ser conocidas por las autoridades. Muchas personas decían no, porque pues, al final no está haciendo dentro del recinto, y otras decían pues sí, porque la calidad de ser universitario pues te acompaña, ¿no?, en este transcurso. El protocolo estableció que justamente bajo el principio de debida diligencia, que yo les decía que es paraguas en la política institucional de protección de derechos humanos, dijo sí vamos a conocer de todos los casos que sucedan dentro de la universidad, de los recintos universitarios,
y también de los casos que sucedan fuera, pero tienen que cumplir 3 condiciones. La primera es que la persona que realice la conducta sea integrante de la comunidad, porque no sería posible si una persona de la comunidad vive violencia por su padre o por su mamá, pues al final esa persona no es integrante de la comunidad y la universidad no podría iniciar ningún tipo de procedimiento, ¿no? Pero si pensamos en estas dinámicas de la Facultad de Medicina, que desde el segundo año ya empieza a tener prácticas en hospitales y una alumna vive violencia por un académico o por una compañera también que es universitaria dentro de los hospitales, que no es un recinto académico, la universidad sería competente para analizar esa situación porque puede actuar, ¿sí? La otra es que realice una situación o una conducta que sea contraria a los principios, al código de ética o a la legislación universitaria. Muy pocas veces nos enteramos de qué es lo que nos rige, cuáles son nuestros derechos y también nuestras obligaciones como universitarias, ¿no? Entonces, el Estatuto General establece, por ejemplo, cuáles son las conductas particularmente graves de actuación dentro de la universidad. Y hace muy poco se sumó a esta lista la violencia de género. O sea, independientemente de si constituye una broma de carácter sexual, si es un piropo, si es un acoso o hasta un abuso sexual, si es por cuestiones de género, se va a considerar una conducta grave de actuación dentro de la universidad. Y la última es que se derive de una relación o un vínculo universitario. Entonces, yo les decía al principio, en el caso de la Facultad de Medicina, la relación entre esta persona con la persona que realizó la conducta, pues es académica, porque son compañeras o probablemente es un alumno y un profesor. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en si un alumno empieza a ser acosado constantemente por otro de sus compañeros o compañeras porque justamente tiene una voz delgada, habla bajito, es una persona también con una fisionomía pues muy poco corpulenta, sin músculos y además tiende a tener expresiones que puedan pensarse como del género femenino. Y entonces todos sus compañeros empiezan a burlarse, a hacerles comentarios sobre justamente minimizando a la persona por su cuestión de expresión. Aquí podría conocer la universidad porque son integrantes de la universidad, es una cuestión de violencia de género, es decir, vulnera la legislación universitaria y hay un vínculo de pares académico porque están en el mismo centro de estudios. Ahora, ¿qué conductas va a conocer? Pues todas las conductas que por cuestiones de género afecten o disminuyan el acceso a un derecho. Si es una cuestión de discriminación por discapacidad o por ser de una comunidad indígena, no aplica el protocolo porque solamente se enfoca en cuestiones de género. ¿Y a quienes atiende? A toda la comunidad universitaria. Uno de los cambios que vivió este instrumento el año pasado fue la explicitación explica que no solamente las mujeres, que es una de las creencias también más arraigadas, que la violencia de género es solo contra mujeres, y establece que también niñas, comunidad LGBTI o cualquier persona que no cumpla con estas expectativas por género puede ser atendida por el protocolo. Y en la temporalidad se estableció que no habrá límite para conocer estas conductas. Ahora, el que no haya límite no quiere decir que no debe generar una expectativa de que todas las conductas van a resolverse justamente en contra de la otra persona, porque para eso existe un procedimiento que vamos a ver más adelante y además es importante, y lo recalco mucho, mientras más rápido acudamos a presentar una queja, más elementos va a tener la autoridad universitaria para poder analizar el caso y poder realizar alguna determinación. Entonces, si una persona acude después de 5 años, difícilmente se va a acordar específicamente de quiénes estuvieron ahí, en dónde sucedió, qué fue lo que dijo particularmente. Entonces, será muy importante que si nosotras sabemos de alguien que está viviendo la violencia o la vivimos directamente, pues tratemos de acudir lo más pronto posible. Ahora,
Otro de los elementos que se establece en este instrumento es la participación de dos figuras nuevas. La Oficina de la Abogacía General como titular de esta política y una figura que se recogió de otras prácticas internacionales, particularmente España y Estados Unidos, que se llama personas orientadoras. En el caso de la Oficina de la Abogacía General, se puntualizó que sería este organismo el que iba a concentrar el primer registro único de los casos que fueran atendidos por este protocolo. Esto es muy novedoso e importante porque la universidad es la única diríamos ahorita en América Latina que tiene un registro de los casos que se presentan dentro de las instalaciones. Y al final es importante porque a nivel nacional podemos empezar a hacer comparativos de si coincide o no con las otras estadísticas, por ejemplo, con la ENDIRE que yo les enseñaba al principio. También coordina y da seguimiento a las acciones realizadas por otras instancias dependientes de la Oficina de la Abogacía General, instruye y realiza instrumentos o apoyos jurídicos que permitan a las oficinas jurídicas y a los titulares analizar con perspectiva de género este tipo de casos, que la perspectiva de género es una metodología especial para visibilizar justamente estas diferencias de poderes, estereotipos, roles, etc. Y vigila el cumplimiento y da seguimiento incluso 6 meses después de la emisión de una decisión, y particularmente este seguimiento se realiza a las personas que han vivido una violencia de género. Esto antes del protocolo no existía y es importante en el sentido de dar un acompañamiento particular y no dejar a las personas en una situación de mayor riesgo o vulnerabilidad. Ahora, otra de las funciones que hizo la oficina fue reestructurar esta unidad. Esta unidad antes atendía cualquier tipo de caso y con este instrumento se reestructura y se establece que va a atender particularmente casos de violencia de género. Se crean áreas para su atención y se compone del área psicológica, jurídica, de procedimientos alternativos y el área estadística. El área jurídica ayuda por ejemplo, en la elaboración del acta de hechos, en la solicitud de medidas urgentes de protección o medidas urgentes de prevención, dependiendo de la naturaleza del caso, y en el seguimiento del procedimiento en la oficina jurídica que se va a llevar a cabo. El área psicológica da la primera contención, que esto es muy importante para analizar cuál es el impacto del daño por esta conducta, referencia a las personas al área de psicología o de medicina para que puedan tener un seguimiento en la atención psicoterapéutica más a largo plazo y da un seguimiento a las personas que vivan esta violencia incluso 6 meses después. El área de procedimientos alternativos es algo que nace porque justamente con el protocolo se incorpora la justicia restaurativa, que es una forma distinta de pensar la reparación en las personas. Nosotros estamos inmersos en una comunidad particularmente punitivista. Si ustedes observan, cada vez se proponen más leyes que puedan ser más estrictas, que puedan subirse el número probablemente de años para sancionar un cierto tipo de conducta en la prisión, y no necesariamente el que se aumenten las penas por algún delito va a generar una dinámica de reestructuración o transformadora en este tipo de conductas. Al contrario, lo que hemos visto muchas veces es que sancionar a las personas a veces refuerza este sentir de mayor violencia, o puede ser que nunca entendieron por qué sucedió y vuelvan a repetir la conducta, y las personas que vivieron la conducta no necesariamente se sienten reparadas al saber que su agresor fue sancionado con probablemente una expulsión, porque al final lo que ellas querían es que no se volviera a repetir esta situación. Y bueno, y el área estadística lleva este registro único, elabora los informes estadísticos que están públicos en la página de igualdaddegénero.unam.mx y da respuestas al SAI. ¿Quiénes son las personas orientadoras? Las personas orientadoras son una figura muy importante en esta política porque puede ser cualquier integrante de la comunidad, ya sea alumnado, profesorado, administrativos, que apliquen a una convocatoria que saca la Oficina de la Abogacía General, a veces hasta 2 veces por cada semestre, y que a título voluntario deciden participar en la política institucional en contra de la violencia de género. Sus principales funciones son guiar e informar a la comunidad de su entidad
sobre cuál es esta política, cuáles son los mecanismos y a qué nos referimos cuando hablamos de la violencia de género. Estas personas orientadoras pasan un proceso de evaluación, toman un curso durante 5 días de 20 horas en total, 4 horas cada día, y realizan una evaluación y además tienen un seguimiento continuo trimestralmente en donde se siguen analizando pues, cuestiones de género, masculinidades positivas, primeros auxilios, para poder tener una atención diferenciada y dar la información pues, más asequible a las personas que se puedan acercar. ¿En qué han impactado estas personas? El primer impacto positivo que hemos tenido es que generalmente la comunidad que vive violencia de género muy pocas veces decide acercarse a la autoridad porque o tiene miedo o no confía en estas personas, y al ser pares las que tienen esta información puede ser mucho más sencillo que se acerquen a las personas orientadoras, personas que conocen, que son parte de la comunidad, que no son autoridades y que puedan obtener esta información. Otro de los impactos positivos ha sido justamente la transmisión y sociabilidad de esta información real y evitar que las personas acudan a 5 puertas antes de que lleguen a la puerta adecuada. Lo que pasaba antes mucho es que al final las personas iban con el académico o con la académica de confianza, le contaban la situación y aunque tuvieran las mejores intenciones de ayudar, no sabían cuál era el mecanismo para atender la violencia de género y entonces iban con el secretario general o con otra autoridad y al final llegaban con el director y esto al final quema los plazos dentro de la universidad para poder actuar de manera inmediata. Porque cuando una autoridad conoce de un acto de violencia de género, empiezan a correr los tiempos para poder sancionar o no a esa persona o determinar si es responsable o no. Y ahora van a ver por qué es importante, porque nuestros plazos dentro de la universidad son muy cortos. Bueno. Ahora, ¿cuáles son las etapas del procedimiento establecidas por el protocolo? Hay 3 etapas. La primera es la orientación, que esta la puede dar una persona orientadora, la oficina jurídica de su entidad o alguna persona de la unidad de atención a denuncias dentro de la UNAM. La segunda es la interposición de la queja. Ahí se pueden adoptar medidas urgentes de protección y prevención, que esto es importante porque muchas de las personas no quieren arriesgarse a tener repercusiones después de presentar una queja. Y uno de los mecanismos que se establece en este protocolo es adoptar medidas que resguarden y salvaguarden los derechos académicos, laborales o administrativos que tenga esa persona durante el procedimiento y hasta que se concluya este. Y la tercera etapa son estos seguimientos que se van a tener de manera periódica para saber y asegurarse las autoridades de que no ha existido una nueva situación de violencia o la persona se encuentra avanzando o en un estado de mayor tranquilidad. Otro de los elementos que se establecen en este instrumento son principios eje que tienen que regir la entrevista, los procedimientos y el seguimiento. Yo les decía, la debida diligencia va a ser nuestro paraguas porque justamente establece cuál va a ser el alcance de las obligaciones de las autoridades frente a casos de violencia de género. Y este principio establece, por ejemplo, 4 acciones importantes e inmediatas. Uno es la investigación de ese hecho que se está señalando como violento o que generó un daño en una persona. Otros son medidas de atención, sanción y reparación, que la reparación se tiene que entender en el contexto universitario, no va a ser monetario. Puede haber una reparación, por ejemplo, con la adopción de medidas de prevención. Si ya sabemos que en esta institución se están dando comentarios misóginos por profesoras y profesores en contra del alumnado, entonces tendríamos, además de atender este caso particular, que adoptar probablemente una campaña de sensibilización para el personal del profesorado. La confidencialidad es otro de los principios muy importantes que deberán de adoptar todas las personas que tengan conocimiento de casos de violencia de género. Esto incluye a las personas orientadoras porque al tener contacto con la comunidad, pues podría conocer relatos, ¿no? Lo mismo y de manera reforzada en el caso de las autoridades que lleven a cabo los procedimientos.
Si conoce la secretaria administrativa, esa persona no puede comentarlo ni con su mejor amiga, ni con el director en ese momento, porque no ha sido permitido y tiene un deber de confidencialidad y de resguardar los datos personales de esta persona hasta que la misma decida presentar probablemente una queja. Ahora, la información adecuada es el derecho que se reconoce para que cualquier persona que presente una queja tenga acceso al acta de hechos, al expediente y a todas las intervenciones o desarrollo del proceso que se está activando. Y finalmente, la accesibilidad es un criterio de no discriminación, de hacer permisible, ¿no?, y garantizar a todas las personas sin distinción por alguna categoría social al acceso a este procedimiento. Esta parte es muy importante que ustedes la identifiquen, porque justamente son los procedimientos que están dentro de la universidad. ¿Cuál es la ruta, entonces, frente a un caso de violencia de género? Bueno, la universidad tiene 3 procedimientos formales y crea con el protocolo un procedimiento alternativo basado en la justicia restaurativa. ¿Quién puede presentar la queja? La persona, ya lo habíamos visto, que vivió la violencia, pero algo novedoso también es que una persona que sea testiga directa de ese evento, es decir, si yo salgo ahorita y veo que está, no sé, mi jefe está abusando sexualmente, está tocando sin el consentimiento de la persona a mi compañera. Si yo veo eso directamente, puedo presentar una denuncia y la unidad va a platicar o a contactar a esta persona para que, si lo decide, presente su queja. Pero esto es muy importante porque habla justamente de la correlatividad en la violencia y en su prevención y erradicación. Es decir, si nosotros somos testigos directos, podemos también visibilizar que se está dando esta situación y permitir que se actúe frente a esto. Ahora, en el ámbito formal, una vez que se presenta la queja, pueden existir 3 vías. Y estas dependerán de la persona, la calidad de la persona que realizó la conducta. Entonces, si es un alumnado, existe un procedimiento que se llama disciplinario. Este procedimiento se rige por el Estatuto General de la Universidad y las autoridades que conocen son el director o directora, que le llamamos titular, el tribunal universitario, si es que se remite este caso al tribunal, y la comisión de honor en caso de que se reclame o no se esté conforme con la sanción que ha sido asignada. Ahora, en el caso del profesorado o del personal administrativo sindicalizado, estos se rigen por el contrato colectivo laboral, que es ESTUNAM para administrativo y APA-UNAM para el personal académico. Si la persona que realizó la conducta pertenece a esta calidad, se inicia un procedimiento que se llama de investigación administrativa. Y las autoridades que conocen van a ser el director o directora de esa entidad o dependencia donde estén laborando y comisiones mixtas, que es un órgano colegiado integrado por el sindicato y también autoridades de la universidad, en caso de que justamente también exista una inconformidad en la determinación. Y el último es cuando la persona que realizó la conducta es personal de confianza o funcionariado y son las personas que no están sindicalizadas. En estos casos, el procedimiento se va a regir por la Ley Federal del Trabajo y se le llama de aviso de sanción o rescisión, y las personas que conocen, dependiendo del nivel del funcionariado, podrá ser el titular de la entidad o dependencia, director o directora, la Junta de Gobierno y el rector en caso de los directores o directoras o cualquier otro funcionario de un órgano colegiado. Bueno. ¿Cuál es el aspecto común en estos 3 procedimientos? La queja, que podrá ser presentada en la UNAD o en la oficina jurídica, y se ha hecho hincapié en que preferentemente se acuda a la UNAD porque este es un espacio neutro, es decir, no depende de ninguna escuela, facultad, centro de investigación o programa, es una instancia, digámoslo, neutra, que ahora va a pasar también a un organismo independiente que se conforma por personal especializado en la atención y acompañamiento a casos de violencia de género y que la mayoría del equipo es mujer.
Ustedes pueden decir, bueno, pero ¿por qué mujer? Bueno, esto obedece a las estadísticas de que el mayor número de violencia, y particularmente la violencia sexual, la viven las mujeres. Entonces sería muy difícil que una mujer acuda a señalar un acto de violencia de naturaleza sexual a un hombre. Por eso es que se atiende a esta política. Ahora, si se levanta el acta de hechos en la UNAD enviará esta acta a la oficina jurídica de la entidad de la persona que realizó la conducta. ¿Cómo es? Si una alumna de la Facultad de Economía está señalando que ha vivido sexting no consensuado de un alumno de la Facultad de Derecho, la UNAD enviará esta acta de hechos a la Facultad de Derecho porque ahí corresponde el inicio del procedimiento. ¿Hasta aquí queda claro? Ok. Si se levanta el acta de hechos en la oficina jurídica, lo que tienen que verificar las personas que presentaron el acta es que esta oficina jurídica da aviso a la UNAD, porque una vez que tiene conocimiento la UNAD, el área psicológica va a contactar a esta persona para ofrecerle el apoyo y contención psicológica, y la abogada especialista en género de la UNAD estará monitoreando el caso desde la oficina jurídica para verificar que se está analizando bajo la perspectiva de género, que es una metodología específica y obligatoria en este tipo de casos. Ahora, esto es muy rápido. En el caso disciplinario, ¿cuáles son las posibilidades? Disciplinario yo ya les había dicho que era en contra del alumnado. El titular o el director o directora tienen 3 posibilidades. Una es que puedan analizar el caso después de escuchar el relato de la persona señalada y puedan amonestar a la persona de manera inmediata o que puedan suspenderlo hasta por 1 año. Otra es que puedan enviar el caso al tribunal universitario sin sanción provisional. Si lo deciden enviar con sanción provisional, podrá ser también una suspensión de hasta por 1 año. Si se envía al tribunal universitario, este llevará a cabo una audiencia en donde podrá o no acudir la persona que presentó la queja, porque en realidad el testimonio ya está dado en el acta de hechos y quien sí tiene la obligación de acudir es la persona que se está señalando como responsable, porque es el momento en el que esa persona podrá, pues, controvertir esta situación o reconocerla o presentar pruebas o testimonios, pues lo que decida necesario para poder defenderse o reconocerlo. El tribunal universitario también es un cuerpo colegiado que se incorpora por 3 personas fijas y 3 personas itinerantes. Las personas fijas son el presidente del tribunal universitario, que es el decano más antiguo de la Facultad de Derecho de la UNAM, el vocal, que es el decano más antiguo del Instituto de Investigaciones Jurídicas por la formación jurídica, y la secretaria, que es la titular o el titular de la Oficina de la Abogacía General. En el caso del secretariado tiene voz, derecho a voz, pero no a voto. Luego las personas itinerantes dependerán, en el caso igual que en el procedimiento, de dónde sea la persona que realizó la conducta. Entonces, en el caso que les había puesto el sexting no consensuado, el alumno era de la Facultad de Derecho, les comenté. Bueno, entonces será el estudiante o los 2 estudiantes que fueron electos por su comunidad como consejeros técnicos y el decano más antiguo que sigue en ese grupo colegiado. ¿Por qué se creó así esta integración? Porque se supone que las personas de estos órganos colegiados tienen el deber de vigilar pues el orden y la disciplina dentro de su institución y conocen mejor que nadie, es decir, un decano más antiguo de filosofía pues no va a saber cuál es la dinámica que tienen en la Facultad de Derecho, ni el de Derecho, el de Filosofía. Entonces, por eso es que se integra así. Acaba de haber una reforma y se agregan 2 personas más, una de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón y otra de Acatlán, que tengan conocimientos en derechos humanos y en perspectiva de género y niñez, para que justamente se valore desde este marco metodológico las situaciones que puedan suceder y pensando también que tenemos iniciación universitaria, la Prepa 2, que tiene también secundaria. Entonces, el escrutinio de análisis de estos casos tendrá que ser diferente.
tendrá que tomar en consideración que en este caso estamos hablando de personas en situación de minoría de edad, distinto a una persona que ya está en el 4º o 5º año de una licenciatura. Este procedimiento puede durar, varía mucho porque pues, puede durar muy poco tiempo, probablemente un mes si sanciona directamente la persona titular, o si se remite al tribunal universitario, pues puede durar de 3 a 4 meses. Ahora, en la investigación administrativa de personal sindicalizado, la audiencia no se lleva a cabo en un tribunal porque es una naturaleza distinta. Los procedimientos con el personal académico y administrativo son de naturaleza laboral, es decir, hay una relación contractual entre el titular de esa entidad o dependencia y la persona trabajadora. Eso no sucede en un ámbito académico, ¿no? El alumnado pues tiene más bien una función disciplinaria o ciertas obligaciones disciplinarias. Entonces, este contrato al final también se rige o tiene que velar la Ley Federal del Trabajo y la audiencia se realiza en la oficina jurídica. En esta audiencia participa, en el caso del personal sindicalizado, pues el sindicato que esté representando o del cual sea parte de esta persona presunta responsable. Ahora, en la audiencia, la persona que ha sido señalada puede decidir, no quiero que me represente mi sindicato, o sí, y si no quiero, pues me represento yo, o puedo solicitar, contratar a un abogado o abogada que me represente en esta audiencia. Y no participa la persona que presentó la queja exactamente por lo mismo y porque la naturaleza de la relación es laboral. Entonces, digamos que el acta de hechos y todas las pruebas que se integren en esta acta van a ser la voz de las personas que vivieron este tipo de conductas. Y en este momento, la persona que realizó la conducta tiene la oportunidad de defenderse o de reconocer también la conducta. Una vez que se lleva a cabo este proceso, se integra un expediente que se envía al titular de la entidad o dependencia para que lo analice con apoyo de un área jurídica también y que de acuerdo con el contrato colectivo determine una posible sanción. Las sanciones en el caso del alumnado son amonestación, suspensión hasta por 1 año y expulsión de la universidad de manera permanente. En el caso de trabajadores es amonestación, suspensión por el contrato colectivo laboral hasta 8 días y rescisión laboral del contrato o la imposibilidad de renovar un contrato por honorarios. Si no se está de acuerdo, en este caso se puede ir al recurso de comisiones mixtas o pues a tribunales ya fuera de la universidad, como pueden ser la Junta de Conciliación y Arbitraje, y después, ahorita hay una reforma también y pues va a ser otro tipo de órgano. Ahora, en el de aviso de sanción, que es para el personal administrativo no sindicalizado, la audiencia también se lleva aquí, pero no hay una representación sindical porque no pertenece a ninguno de estos órganos. Y prácticamente el procedimiento va a ser exactamente lo mismo y solamente pensemos que en tanto sea de un nivel jerárquico más alto, pues el órgano jerárquico más alto tendrá que analizar ese caso. En estos últimos 2 procedimientos, el acompañamiento de la UNAD resulta fundamental porque al no ser un procedimiento directo entre las partes como puede ser en el caso del alumnado, sino del trabajador ya con el titular de la entidad o dependencia o con el órgano colegiado que es más alto de esa autoridad, el acompañamiento que dé este órgano va a ser fundamental para dar aviso de en qué etapa procesal se encuentra. Hablando de un procedimiento disciplinario, no es la misma naturaleza que un procedimiento penal. Ahora, esto es importante porque, ahorita paso a esto, el que una persona inicie un procedimiento dentro de la universidad no excluye la posibilidad de que puedan presentar otro tipo de acciones fuera de la universidad. Piensen en un procedimiento penal, en un procedimiento administrativo, en un procedimiento civil por daño moral, etcétera, etcétera. Y todo dependerá de la conducta en particular. Ahora, ¿por qué también es relevante? Porque la determinación de un órgano externo a la universidad no limita la decisión dentro de la universidad.
si existe, por ejemplo, una denuncia de sexting no consensuado, que no está reconocido así, pero por ejemplo pornografía infantil, en caso de personas en situación de minoría de edad, y determina que no hay elementos suficientes para comprobarlo, la universidad no necesariamente va a determinar dentro de su procedimiento que no hay elementos. Tiene una valoración distinta porque no es el mismo nivel de escrutinio. Bueno, ahora si también la universidad decide que no hay elementos suficientes, bueno, eso tampoco va a determinar la resolución en una vía administrativa, porque se analizan distintas cosas. ¿Cuál es el aspecto general en estos procedimientos? Ya les decía, acompañamiento psicológico, psiquiátrico, acompañamiento a la oficina jurídica y a otro tipo de centros de atención a violencia contra las mujeres o otros grupos en situación de vulnerabilidad. Si nosotros pensamos que viene una persona que fue violada fuera de las instalaciones universitarias, pero en un contexto de una fiesta, porque se acabó el semestre y porque estamos iniciando la cuarentena, bueno, etcétera, ¿no? Entonces vamos a festejar, pues es natural que en una fiesta convivan, bailen, tomen, etcétera. Pero si una persona se aprovecha de esta situación porque se encuentra en un estado alcohólico o de ebriedad la persona y no puede dar un consentimiento pleno y tiene relaciones sexuales, eso se puede considerar como violación. Entonces, en estos casos se les da acompañamiento aparte a la clínica Condesa, por ejemplo, porque se les tienen que dar los retrovirales, porque se tiene que hacer también un análisis médico, se les puede acompañar, por ejemplo, en casos de violencia física o amenazas de muerte que se han dado particularmente en las relaciones de pareja, se les puede acompañar al CABI o a los centros de justicia porque se tienen que analizar otro tipo de medidas. Y dentro de la universidad se pueden dar medidas urgentes de protección y de prevención. ¿Cuál es la diferencia? Que en el caso de las medidas urgentes de protección se dirigen a la persona que vivió la conducta para salvaguardar su integridad. Entonces, si nosotros pensamos en un caso que también ha sido muy recurrente, de una chica que empezó a recibir papelitos en el libro cuando no estaba, papelitos en su mochila, hasta llegar a un punto en donde iba en el transporte público, se duerme, despierta y encuentra otro papelito que le decía: qué bonita te ves, quisiera estar contigo, quisiera que me des una oportunidad. Eran anónimos, por supuesto, estos mensajes, pero el que ya estuviera ese mensaje, no solamente en las instalaciones universitarias, sino también cuando iba de camino a su casa, bueno, ya es una situación de acoso que agrava la situación y que muestra una situación de mayor riesgo para la persona. Entonces ahí las medidas urgentes de protección pues tendrán que estar encaminadas no solamente en la universidad, sino también dar acompañamiento al Ministerio Público para que puedan adoptar otro tipo de mecanismos. Y de prevención son particularmente para evitar que se repita la conducta. Por ejemplo, en el Pumabús, pues suben todas las personas en Ciudad Universitaria, no necesariamente de la comunidad. Muchas personas que son externas lo utilizan porque vienen a conferencias, diplomados o porque simplemente vienen aquí a dispersarse. Y hemos tenido muchos casos de tocamientos por personas externas a la universidad en el transporte de la universidad. Entonces, una medida de prevención ahí, por ejemplo, fue que la dirección responsable del transporte en Ciudad Universitaria particularmente creara una estrategia o una campaña en la que los conductores y conductoras, cuando sepan o alguien les avise que alguien está realizando una conducta o una falta a la legislación universitaria, posiblemente de género, cierren automáticamente las puertas y den aviso inmediato a la unidad de apoyo jurídico de Ciudad Universitaria para llevar a esta persona al Ministerio Público. Entonces, esa es una medida de prevención, el que se generen también campañas de difusión sobre no va a ser tolerado este tipo de conductas para evitar, o por lo menos disminuir en ese momento esta reiteración de conductas. Ahora, yo les decía, ¿qué pasa en los casos justamente desconocidos o personas externas? Personas externas ya lo habíamos visto, se toman medidas de prevención y protección
y se les da acompañamiento al Ministerio Público o a las entidades que se puedan presentar otro tipo de acciones fuera de la universidad. En el caso de personas desconocidas, es muy usual que ahora, mediante las redes electrónicas, se lleguen a hacer cierto tipo de comentarios o una práctica también recurrente es que envíen fotos de las personas sin su consentimiento y no necesariamente es posible identificarlo porque pueden crearse cuentas falsas, eliminarse y volverse a crear o utilizar otro tipo de números. Y 3, que es una forma distinta de entender la justicia porque a diferencia de un sistema formal, punitivista, que una tercera persona decide la resolución, la sanción, que ya vimos que puede ser solo 3 tipos de sanciones, en el procedimiento alternativo existe un diálogo, no necesariamente físico entre las dos personas, y que existe un acuerdo para reparar de manera especializada y tomando en consideración las necesidades de la persona el daño que se generó. Entonces, ¿cuándo no se puede llevar a cabo este procedimiento? Cuando las personas que intervengan sean menores de edad y existan aproximaciones sexuales. Si estamos hablando de tocamientos de naturaleza sexual en personas que están en preparatoria o iniciación universitaria, no se puede llevar a cabo este procedimiento. Si estamos hablando de aproximaciones sexuales en personas desconocidas, como yo les decía, el Pumabús, si hay tocamientos también, no se puede llevar a cabo este procedimiento. Si han habido problemas similares presentados antes, es decir, que la persona no es la primera vez que realiza esta conducta, sino ya van 2 veces, o esta es 2 veces generalmente, no se puede llevar a cabo. Bueno, pensemos, por ejemplo, en este caso, ¿qué podría ser? Si una profesora realiza comentarios misóginos o machistas y se repite y ya lo había hecho con anterioridad 2 o 3 veces, pues es entendible que no se pueda llevar a cabo este procedimiento y ya se requiera una forma más estricta de llevarlo. Cuando se ha repetido también en más de una ocasión en un solo caso y ha ido en escalada. Por ejemplo, en las relaciones de pareja, en este círculo de la violencia, generalmente empiezan las peleas con comentarios y devaluaciones de la persona. Ay, es que no entiendes, es que como no eres capaz de verlo, que eres tonta o tonto, y luego empiezan los pellizcos o la restricción a la autodeterminación de cómo vestirse, cómo actuar, con quién juntarse, y al final llegan los golpes, ya probablemente con el puño o con otro tipo de objeto que pueda generar un mayor daño. En esos casos, al ser la violencia en escalada, tampoco es posible llevar a cabo este procedimiento. Si se trata de posibles delitos perseguibles de oficio, ¿como cuáles? Violación, pornografía infantil y, por supuesto, si hay, por ejemplo, violencia extrema en donde ya estemos hablando de, por ejemplo, un estrangulamiento, no sería posible porque ahí probablemente habrían tenido como consecuencia la muerte de esta persona. Bueno, violencia física y si la persona en el análisis con la psicóloga demuestra una gran afectación que le hace imposible llevar a cabo este procedimiento. Este procedimiento es cuidado por facilitadoras, se realiza únicamente en la UNAD por personas externas que están certificadas en llevar a cabo este tipo de mecanismos. No es más sencillo que un procedimiento formal. De hecho, de los 1000 y tantos casos que llevamos en la universidad, solamente 20 casos se han podido llevar a cabo por este procedimiento, pero han sido muy reconfortantes para las personas que vivieron la violencia porque se toma en consideración cuál es su necesidad y a partir de eso una reparación que puede ser incluso mayor que una sola sanción. Por ejemplo, ¿cuáles han sido las medidas en este tipo de procedimientos? Determinar que la persona que realizó la conducta vaya a un curso reeducativo por 1 año. Y esto pues lo tiene que demostrar para que se pueda dar por concluido este procedimiento. Si la persona no cumple con el acuerdo, se puede llevar a cabo un procedimiento formal. Es decir, no se elimina el derecho de que pueda activarse una acta de hechos y el procedimiento correspondiente. ¿Qué ha pasado? Y para concluir con esta implementación,
Desde el 29 de agosto que sale este protocolo hasta el corte que se hizo bimestral al 31 de diciembre, es decir, 3 años y octubre, noviembre, diciembre, 4 meses, se han presentado 1.195 quejas. Esto es revelador porque en 13 años, como yo les enseñé al principio, pasamos de 360 o 95 quejas a 1.195 quejas en 3 años. Ahora, no va a corresponder el número de quejas con las personas que realizaron la conducta, porque puede ser que tengamos casos en donde haya una persona afectada y 3 personas que realizaron la conducta, o más de una persona afectada por una sola persona que realizó la conducta. Ajá. Y tuvimos una práctica. Esta práctica colectiva, por ejemplo, se incorpora porque hay conductas en género que son tan naturalizadas e invisibilizadas que las realizamos de manera inconsciente, y no solamente una persona, sino un conjunto de personas. Este caso fue el de la Facultad de Ingeniería, en donde una de sus alumnas decidió denunciar que la porra de esta institución particularmente era misógina. No sé si ustedes se acuerdan de esta porra, hablaba algo sobre sexo, vino, no sé. Eso. Y entonces, obviamente, se decía una y otra vez, incluso en espacios académicos, después de conferencias, etcétera, como algo legítimo y además que llenaba de orgullo a esa comunidad particular. Cuando se evidencia esta práctica, lo que se hace o lo que hacen las autoridades es realizar un comité y que la comunidad propusiera, dentro de esta comunidad, la chica que denunció, una nueva porra para pues empezar a cambiar esta práctica, y ahora pues la Facultad de Ingeniería tiene una porra que evidencia otro tipo de valores y no repite estos tipos de estereotipos. Ahora, ¿quiénes han denunciado en la universidad? 98% de las quejosas han sido mujeres y este 2% han sido varones. Ahora, en el caso de las personas agresoras, se ha identificado que el mayor número de las personas que realizan las conductas, 95.2, corresponden a varones y 4.8 a mujeres. Entonces, eso evidencia que, pues sí, todas las personas pueden vivir violencia de género, pero tenemos un gravísimo problema en esta población, en las mujeres. Y sí, todas las personas realizan conductas de violencia de género, pero esta construcción de la masculinidad está generando muchos efectos nocivos en la repetición de la violencia de género. Ahora, de este 100%, 6.4% han sido violentadas por una orientación sexual distinta a la reconocida, que debe ser heterosexual, y 0.3% por tener o manifestar una identificación de género distinta a la cisgénero. Del 100%, el 77.9% de las personas que han presentado quejas son alumnas, seguida del personal administrativo, y en el caso de las personas reconocidas que realizan la conducta agresoras, el casi 50% son alumnos y el 25% más o menos son del sector académico. Esto se puede leer de diferentes maneras porque justamente puede ser que las alumnas ahora estén más empoderadas, o posiblemente en contextos de trabajo académico las mujeres académicas sientan menos posibilidades de presentar una queja por posibles represiones. En el caso del alumnado también es más sencillo a veces evidenciar esta violencia entre pares que en una situación jerárquica. En el caso de las relaciones donde se han dado este tipo de violencias, hemos evidenciado que el mayor número de violencias se reporta en relaciones personales y académicas. En el ámbito académico, entre compañeras y compañeros, y en el ámbito personal, en una relación de expareja. Tenemos un grave fenómeno de violencia en las relaciones de pareja, pero particularmente de expareja. Cuando deciden las personas terminar, viene un acoso importante, el sextortion, que es justamente presionar y extorsionar a una persona en publicar fotos, videos de contenido sexual que tuvieron en un momento consentido
y que ahora para presionar que regresen, pues está esta como constante amenaza. Bueno, estos son como los tipos de violencia que metodológicamente utilizamos para analizar cuáles son las conductas, de acuerdo con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y otras análogas, por ejemplo, el hostigamiento y acoso sexual o la violación en el caso de violencia sexual, de acuerdo al Código Penal Federal. Y de esta metodología se ha evidenciado que la mayoría de las conductas suelen ser de carácter sexual, seguidas por las psicológicas, particularmente humillaciones, devaluaciones, amenazas, y en el caso de la violencia sexual, mucho es el acoso y el hostigamiento sexual. Por ejemplo, pueden ser estas prácticas desde las miradas lascivas, también el envío de fotografías de naturaleza sexual sin que se lo haya solicitado la otra persona. Luego viene la violencia física, que suele ser como jaloneos, empujones o incluso puñetazos. ¿Qué ha pasado con estas quejas? Hasta ese momento, porque ahorita la situación evidentemente ha cambiado, de estas personas que se reconocen como agresoras, se identificó que 925 sí eran personas integrantes de la comunidad universitaria. Es decir, el otro restante eran personas externas o personas que no son conocidas porque se realizaron mediante medios electrónicos. O simplemente lo vivieron físicamente, pero no identifican si es integrante o no de la universidad. Entonces, se inician 925 procedimientos. De estos 925, 557 han sido sancionados formalmente y 25, que yo les decía, por un procedimiento alternativo. Es decir, se han resuelto el 76.57%. Hay otros concluidos que han sido por otras formas. Por ejemplo, han habido casos, y que esto también es recurrente, de personas que viven la violencia y se desisten en medio del procedimiento, porque probablemente se sienten culpables o porque ya se reconciliaron, y que eso es natural y tiene que ser entendido así en el círculo de la violencia. Y nunca dejar como cerradas las puertas, no decir, pues sí, pero vas a regresar con tu novio. Eso no se puede hacer porque estaríamos revictimizando más. Más bien tendríamos nosotras y nosotros que entender que están en un ciclo tan envuelto de violencia que pues, el análisis y visibilización de esta situación no es la misma desde esa persona a una persona externa. Otro de los casos han sido, por ejemplo, no se encontraron elementos para sancionar, hay declaraciones de improcedencia del tribunal o hay situaciones en donde las personas deciden renunciar o jubilarse antes de terminar el procedimiento. Esto ustedes pensarían, bueno, no tiene efectos. Pues sí tiene efectos, porque al final queda registrado en el expediente que no dejaron terminar ese procedimiento y renunciaron o se jubilaron antes, y entonces se tomará en consideración para que cuando quieran regresar probablemente no se les permita porque al final no dejaron terminar un ciclo normal de esta investigación. Ahora, de los casos, en ese momento habían 17.8% pendientes de o realizarse una audiencia o determinarse la resolución del caso. Y en estos casos se han emitido 171 medidas de protección y se han enviado a 19 personas en los procedimientos alternativos a un grupo reeducativo. Ya solamente para finalizar, ustedes dirían, bueno, ¿y qué implicaciones tiene además una sanción de amonestación o suspensión? Tiene muchas implicaciones. Porque si una persona, ahora que se ha cambiado el estatuto y ha colocado la violencia de género como una conducta grave, estas personas no van a poder participar en órganos colegiados, no podrán ser directores o directoras, no podrán ser parte del patronato, no podrán ser consejeros técnicos, no podrán ser rectores, no podrán estar en investigaciones o tener ciertas gratificaciones. Es decir, tiene una simple amonestación, una serie de efectos en la vida académica de la persona. Entonces, bueno, eso creo que puede ser importante visibilizarlo y transmitirlo para desincentivar de alguna forma el que se sigan realizando este tipo de prácticas.